Nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Solines, con quien vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y el impacto que puede tener en la comunicación formal e informal al día de hoy. Bienvenido, doctor Solines, y si nos permite presentarlo, por supuesto, vamos a tratar de hacer un abstract debido a que la hoja de vida de nuestro querido invitado hoy tiene varias hojas. Tratemos de comentar algunas de las referencias más importantes. Abogado experto en tecnología, telecomunicaciones, medios de entretenimiento y propiedad intelectual. Consultor en asuntos públicos, relaciones, gobierno, sector privado, desarrollo de legislación y políticas públicas. Ha ejercido cargos de alto nivel en el gobierno de Ecuador a través de muchos años. Es un político de cepa, por lo que estábamos conversando aquí. Ha trabajado también para despachos de abogados de empresas en Estados Unidos y en Europa. Actualmente ejerce su profesión de abogado en el despacho Solines y Asociados. Fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, como uno de los 40 expertos en el mundo que diseñaron el sistema de gobernanza global para Internet. Más adelante, el secretario general, Ban Ki-moon, lo incorporó como miembro del comité asesor del Foro Gobernanza de Internet del 2009 al 2012. Fue candidato a la vicepresidencia del Ecuador también en 2013 y a la alcaldía de Quito en el 2019, hace poco. Ya les comenté, con una hoja de vida bastante extensa. Sin embargo, queremos en este momento aprovechar un poquito más su presencia, la experiencia, como para darle algunos tips a nuestra audiencia respecto del tema de inteligencia artificial. Un honor tenerlo, Nikki. Así es, qué honor tenerle y estamos encantadas de tenerlo, doctor Solines. Cuéntenos un poco más acerca de la inteligencia artificial y de qué manera debemos de entenderla los ecuatorianos en los distintos contextos y etapas de nuestras vidas. Muchas gracias, Laura, Nikki, por la invitación y por la presentación. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de radio contigo en todas sus plataformas. Bueno, la inteligencia artificial es un desarrollo más de esta vertiginosa evolución tecnológica que vivimos. A veces los seres humanos actualmente vivimos de una transformación tan profunda que no nos damos cuenta de la magnitud. Correcto. Como decía a Bill Gates, me parece, cada que aparece una nueva tecnología, sobredimensionamos el impacto actual de esa tecnología, pero subestimamos el impacto que va a tener en los próximos años. Y esto está sucediendo también con la inteligencia artificial. Ahorita hay una moda, una ola. Total. Todo el mundo habla, todo el mundo aparecen expertos debajo de las piedras, hay conferencias y charlas por todo lado de inteligencia artificial. Obviamente, lo mismo pasó hace poco con la transformación digital, recordaremos. Y lo mismo pasó hace poco con el Internet de las Cosas o con el Internet móvil. Cada ola de desarrollo tecnológico genera esta expectativa enorme, que creo que lo conveniente es aterrizarla y decir, bueno, perfecto. A ver, más allá de la emoción, ¿qué realmente significa? La inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial existe muchísimo tiempo atrás. Yo recuerdo que hace muchos años, estoy hablando del 1993, tuve la oportunidad de hacer unas pasantías tanto en la Casa Blanca por un par de meses, como en la Casa Rosada en Argentina, cuando gobernaba Menem. En Estados Unidos gobernaba Clinton, en Argentina gobernaba Menem. Y en ambos despachos presidenciales ya se utilizaba inteligencia artificial. Estoy hablando de 1993, 94. Seguramente ustedes todavía ni nacían. Yo no. Entonces, claro, eso evidencia que la inteligencia artificial no es otra cosa que combinar datos para tratar de que la máquina o una aplicación o un software haga ciertas funciones que le correspondería hacer al ser humano, ¿no? Evidentemente, en los años, estoy hablando yo, en el 93, 94, la inteligencia artificial era incipiente porque lo que había eran bases de datos. Y las bases de datos podían ser relacionales, es decir, podíamos relacionar una base de datos con otra y sacar ciertas conclusiones. Cruzarlas, digamos. ¿Cierto? Cruzar las bases de datos y sacar ciertas conclusiones. Entonces, por ejemplo, si una base de datos sobre los servicios básicos de una provincia, otra base de datos sobre la penetración de la educación, sobre la conectividad, esas bases de datos que nos dan información, si las relacionamos, pueden decirnos, por ejemplo, que hay una provincia, un pueblo, una ciudad desatendida. Correcto. ¿Ya? Esas conclusiones que se sacan en base a la data ya son inteligencia artificial. ¿Cuál es el cambio profundo que se da actualmente? Que surgen tecnologías como Big Data y como Data Analytics,
que permiten hacer algo que hace pocos años era impensable, que es procesar cantidades absurdas de datos. ¿No? Nosotros a veces nos sentimos, digamos, sobrepasados, abrumados por la cantidad de información que hay en Internet. Sí. Y evidentemente, uno busca algo y le sale toneladas de información, no sabe qué es verdad, qué es falso, qué es preciso, qué no. Correcto. Y el Data Analytics y el Big Data lo que hacen es procesar esa gran cantidad de datos. Entonces, claro, la inteligencia artificial adquiere un potencial enorme porque ahora se procesa mucho más datos. Entonces, vendría a ser, simplificando, cómo a través de los datos, de la información, que puede ser pura, que puede ser sintética, que puede ser falsa, ¿no es cierto? Cómo se construye o cómo se hace que las máquinas aprendan para que puedan sacar conclusiones o hacer funciones de la actividad cerebral humana, ¿no? O sea, así llegamos, digamos, en términos generales a lo que es la actividad. Entonces, eso tiene aplicaciones de diversa índole, pero claro, también como toda herramienta, ¿no es cierto? Yo digo, la tecnología no es la solución a los problemas, es una herramienta. Ayuda. Así es. Es una herramienta. Pero las herramientas, desde la época de las cavernas, ¿no es cierto? Una piedra o un martillo puede servir para construir una casa o puede servir para meterte un golpe y matarte. Correcto. Entonces, como toda herramienta, el lado negativo. hay el lado negativo y el lado positivo. Y eso es, en ese momento estamos ahora, frente a la inteligencia artificial, tratando de entender cuáles son las aplicaciones positivas, cuáles son los riesgos, cómo se regula, porque el Estado siempre está retrasado en la regulación. La tecnología avanza tan rápidamente que nuestros asambleístas nos rebasa a todos nos rebasa. Todavía están en el Código Civil, sí. ¿No es cierto? Y precisamente, doctor Solínez, acaba de decir algo interesante, bueno, mucho interesante, pero aquello de que la definición de inteligencia artificial por ahí dice está creada para realizar ciertas tareas. No decimos cuáles, ciertas tareas que podría hacerlo el ser humano, pero ahora lo podemos realizar a través de la inteligencia artificial. Y viene la famosa pregunta que a todos nos cabe aquí, que es, ¿me van a reemplazar? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo ve esto, doctor Solínez? Bueno, ustedes han oído de las distintas revoluciones industriales, ¿no? Ahora se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, que es la marcada por la tecnología. La anterior fue la marcada por la comunicación, pero antes hubo la marcada por la rueda y por la industrialización y qué sé yo. Y siempre el ser humano ha tenido el mismo temor de que vaya a ser desplazado por estos cambios profundos que hay en el sistema de producción y el sistema de economía. Y a la larga, el ser humano siempre se está reinventando, siempre está demostrando que tiene capacidades irreemplazables, ¿no? La sensibilidad, por ejemplo, ¿no? La creatividad. Entonces, sí. La inteligencia artificial hoy en día ha alcanzado niveles nunca antes vistos, probablemente ni siquiera imaginados, cada vez más sofisticada, y puede hacer ya, por la cantidad de datos de la que se alimenta, puede hacer, muchas tareas que probablemente van a desplazar de muchas actividades del ser humano. Correcto. Se me ocurre alguna que fácilmente puede ser reemplazado el ser humano, por ejemplo, la traducción simultánea. Sí, hoy ya en día, una profesión de traductor ya. Exacto, no ya hay que considerarlo dos veces, exacto. ¿No es cierto? Lenguas y todo eso, ya hay que considerarlo porque ahora, inclusive con los avatars en inteligencia artificial, yo puedo, mi avatar, que es mi imagen, puede hablar varios idiomas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer entonces? Ahora, inclusive en mi profesión, en nuestra profesión, Nikki, de abogados, ¿no? La inteligencia artificial puede redactarte contratos, puede redactarte escritos, pero también tenemos el lado contrario, ¿no? Ustedes estábamos hablando de el caso de Avianca, en donde un abogado perdió un caso y se había expuesto porque había pedido a ChatGPT que le redacte y habían varios errores y varias fallas. Esto se va a ir perfeccionando. Es decir, la inteligencia artificial va a irse perfeccionando. Claro que sí. Porque la base de la inteligencia artificial es el machine learning, o sea, el aprendizaje de máquina. Y ese aprendizaje con los algoritmos perfeccionados cada vez es más preciso. Pero yo estoy seguro de que el ser humano tendrá nuevas tareas, inclusive tareas que pueden salir de los esquemas actuales. Por ejemplo, la creatividad, ¿no? Los griegos decían que había el ocio vulgar y el ocio creativo, cuando se echaban en una hamaca, ¿no? A pensar, ser o no ser. No es que estaban de vagos, sino estaban creando algo.
Y hemos visto que toda la fuerza detrás de los avances tecnológicos, de los grandes avances de la humanidad, tienen al ser humano detrás. Entonces lo que hay que ver es cuáles son las profesiones del futuro, cuáles son las nuevas profesiones, ¿no? Todo se renueva. Y evidentemente tienen los estados, los gobiernos, la responsabilidad de ir enrumbando los procesos de reforma educativa desde la base, desde el jardín de infantes hasta la universidad, hacia las nuevas demandas de la sociedad. Y por eso es que la responsabilidad que tiene el Estado y los gobernantes, quienes definen las políticas públicas, es gigante, porque no podemos dejar a nuestras futuras generaciones sin un futuro claro respecto a en qué profesiones van a ser útiles, qué profesiones van a ser demandadas, ¿no? Entonces, no es fácil decir ahora qué profesiones van a eliminarse, ¿no? Sino más bien ver. Los abogados, los economistas podremos apoyarnos en la inteligencia artificial en muchos aspectos. Los smart contracts, por ejemplo, ahora que se autoejecutan. El blockchain. ¿No? El blockchain, que el blockchain, más que una tecnología, a mí me parece un paradigma de vida, es una nueva forma de organización social, porque es descentralizar el poder. Entonces, también los estados tienen que replantearse cuál va a ser su función frente a los avances tecnológicos, porque ahora, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, vemos que prescinden de un banco central o prescinden del patrón oro o el patrón dólar, y es básicamente la sociedad organizada la que dice, nos ponemos de acuerdo y aceptamos una moneda. Entonces, esto es una nueva forma de organización social, y esto sumado en la parte política a una crisis de la democracia, una democracia que no logra resolver los problemas de inequidad, los problemas de diferencias sociales, los problemas de reparto de la riqueza. Entonces, quién sabe si es que estamos en una revolución mucho más profunda que industrial. Correcto, correcto. No solo está ahí, y el tema también, Nikki, de los riesgos éticos. Justo eso quería hablar también, pero me interesa el tema de los desafíos legales que hoy en día se enfrenta con este tema de la inteligencia artificial, y cuáles serían los más importantes que deberíamos enfrentar hoy en día aquí en el Ecuador. Bueno, a nivel global, ¿no? Porque la inteligencia artificial no se segmenta por países ni por regiones, es un fenómeno global. Nosotros vamos a consumir muchos productos y servicios basados en inteligencia artificial que no necesariamente son hechos en Ecuador. Entonces, ¿de qué forma nos protegemos? Si, por ejemplo, el día de mañana se implementa un sistema inteligente de semáforos, ¿ya? No hablemos ni siquiera de vehículos autoconducidos, ¿no? Que eso está probando en algunos países, pero solamente de temas. El semáforo aquí es un caos porque no está ni siquiera bien calibrado. Entonces, de repente no hay tráfico, pero le cogen los 4 semáforos rojos. Sí. Ya. Utilicemos la inteligencia artificial, que a través de sensores y cámaras se vea cuál es el flujo de tráfico y los semáforos se vayan ajustando a los flujos vehiculares, ¿no es cierto? Es una aplicación práctica y útil para la movilidad de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si es que de repente el sistema de inteligencia artificial que controla eso tiene algún error en el algoritmo y de repente se ponen 2 semáforos en verde? Claro. Ya. O hay un problema de conectividad, porque ahorita mucho se habla del 5G, por ejemplo, ¿no? El 5G. El 5G no va a tener un impacto tan perceptible ni mayor para los usuarios comunes como nosotros. El 5G va a tener un impacto enorme para las aplicaciones de, por ejemplo, inteligencia artificial o Internet de las cosas. Entonces, si hay un problema de conectividad, por ejemplo, no hay hay una latencia muy grande de 4G y el sistema no funciona bien. Hasta ahí llegamos. ¿No? ¿De quién es la responsabilidad? Cuando se diseña o se desarrolla el algoritmo que controla el aprendizaje de máquinas, puede haber también incluso discriminación en el código de los algoritmos, en la configuración de los sistemas y de las aplicaciones. Entonces, en este momento a nivel global, Europa está haciendo un esfuerzo, ha venido desde el 2021, haciendo un esfuerzo por sacar ciertas guías regulatorias para la inteligencia artificial. Pero todavía no hay una regulación concreta. La regulación europea se proyecta igual que la de protección de datos para que sea extraterritorial. Es decir, que si es que Europa aprueba su regulación, como aprobó la de protección de datos, aprueba su regulación se implementa de inteligencia artificial, se puede usar en el mundo aplica entero. en cualquier parte del mundo.
¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo se está esbozando, ¿no?, los niveles de riesgo, por ejemplo, de las aplicaciones de inteligencia artificial. Riesgo alto, riesgo, medio, aplicaciones normales y aplicaciones comunes y de bajo riesgo. Le tengo que interrumpir porque nos dice, creo que necesitamos un alcalde con todo ese bagaje de conocimiento. Coincido totalmente. También dicen que ya ChatGPT es totalmente una gota en un mar de opciones. Excelente invitado. Saludos al doctor Solínez. También nos dice, qué interesante, nos tiene aquí embobadas, anonadadas, y seguramente ustedes también del otro lado a través de 104.9 FM y del www.contigofm.live han disfrutado seguramente, porque de eso se trata. Hemos disfrutado de cómo podemos entender la inteligencia artificial, este fenómeno, de una manera tan sencilla, tan simple y tan clara. Doctor Solínez, muchísimas gracias. Lamentablemente quisiéramos pasarnos aquí la mañana entera, pero sí queremos aprovechar, sé que no es el tema, pero dada la circunstancia que está atravesando el país, si usted nos podría, por favor, enviar un mensaje final para la audiencia en este contexto del Ecuador, un mensaje de aliento, un mensaje positivo, ojalá. Bueno, sí, yo pienso que las circunstancias que vive el país actualmente con estos dos escándalos, bueno, el primero, el de Metástasis, anteriormente el caso Encuentro, que ha demostrado los vínculos del crimen organizado con estamentos del Estado, con la fuerza pública, con la policía, con funcionarios públicos, y sobre todo con la justicia, es muy preocupante. Y obviamente los ataques y la escalada de violencia que ha generado que se declare el estado de excepción y luego el estado de guerra interna, deberían tenerlos muy bajoneados. Pero yo pienso que la mirada positiva a estos dos fenómenos tristes para el país es que probablemente estamos en un punto de quiebre, en un punto de inflexión. Hay esperanza. En donde ya no va a ser el debate correísmo-anticorreísmo que tanto daño le ha causado al país, sino que el debate va a ser contra el verdadero enemigo. Entonces ahora, como que ya no importa nuestra ideología, tenemos que unirnos frente a un enemigo mucho mayor, que es la violencia, el crimen organizado, la corrupción que ha permeado instancias, y lograr rescatar dos elementos que son fundamentales para que el país se levante: la seguridad jurídica, con una justicia proba, con jueces competentes, capaces, que fallen en derecho, y la seguridad física y personal, que es la que nos permite salir afuera sin miedo a que nos maten o nos asesinen o nos secuestren. Permite vivir. Entonces, sin esas dos seguridades, la seguridad física y personal y la seguridad jurídica, el país no puede levantarse. Por lo tanto, la mirada positiva es que estamos en un punto de quiebre que, aunque resulte difícil, aunque resulte triste, puede ser el comienzo de una nueva etapa. Sí. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias, doctor Solínez. Mientras tanto, pues nos vamos a disfrutar de la mejor música aquí en Contigo, en una cita contigo. Un honor tenerlo aquí, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Laura.